Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Llín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señoras, señores, muy buenas noches. Tras el paréntesis semana santero, Abriendo Campos retoma su actividad semanal. Como cada jueves, nos proponemos acercarles la actualidad del sector agrario en la comarca Campos de Llín. Vamos ya, si les parece, con el contenido de nuestro programa, primero con nuestro sumario. Las intensas lluvias caídas durante los días 12, 13 y 14 de marzo, así como las heladas registradas a finales de ese mismo mes, provocan considerables daños en la cosecha de albaricoque. El albaricoque búlida, una variedad que hasta hace años funcionaba bien en la zona, ya no es rentable. Las heladas continúan pegándole duro y además el precio por kilo de esta fruta no consigue cotizar por encima de sus costes de producción. Las cooperativas de nuestra comarca han solicitado, por lo tanto, van a plantear ayudas de cara a una reconversión varietal. Los presupuestos autonómicos continúan en el aire tras la desaprobación de Podemos y la falta de apoyo del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Unos presupuestos que cuentan con una partida de 30 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos. Castilla-La Mancha apuesta por una PAC con techo económico, de manera que los fondos destinados al sector agrario no queden en manos de unos pocos terratenientes. El vicepresidente de la Comisión Europea asistirá el próximo mes de mayo a la jornada en la que se debatirá sobre el futuro de la nueva PAC. Hoy hablaremos con el responsable de UPA en la comarca: seguros agrarios, nueva PAC, daños en los cultivos. Estos serán algunos de los asuntos que tratamos hoy con Pedro González. Y también Abriendo Campos se ha desplazado hasta la OCA, la Oficina Comarcal Agraria de nuestra ciudad. Allí hablaremos con su responsable y conoceremos qué es lo que pueden ofrecer a los agricultores y ganaderos. Esta noche en el programa Abriendo Campos vamos a hablar de la problemática sobre el cultivo del albaricoque en la comarca de Llín y más concretamente de las plantaciones de albaricoque de SAS Productores de Albaricoque de Albacete. Cuando no es el bajísimo precio al que cotiza el kilo de albaricoque, especialmente el búlida, son las heladas, la falta de cuajado, el granizo, estas situaciones a las que además hay que sumar el desamparo al que están sometidos los productores, que en contadas ocasiones recuperan el dinero invertido tras la valoración de los peritos de Agroseguro. Todo ello está provocando que los agricultores de nuestra comarca, productores de albaricoque, tengan que arrancar esos frutales y sustituirlos por variedades más tardías o por otros leñosos. Después de sufrir año tras año todos esos contratiempos, las cooperativas piden ayudas para una reconversión varietal. Hemos hablado con ellas. Pues bueno, lamentablemente lo que está ocurriendo no es lo que en principio parecía que iba a ser y lo que todos deseamos, porque al final resulta que nos hemos quedado con una cosecha muy escasa. Yo diría que de un 100% de producción estamos, no sé si sumando el cómputo de todas las variedades estaremos en un 30% de producción, no lo sé,
porque todavía quizás es pronto para tomar este tipo de valoraciones, pero se nos ha mermado la cosecha casi en un 70%. Bueno, eso es muy importante también con el agravante de que hay agricultores que prácticamente se les ha ido el 100%, porque estamos haciendo ahora una valoración de las medias de lo que supone en nuestro agro, nuestro campo, nuestros frutales aquí en Tobarra, ¿no? Concretamente, pero hay agricultores, como decía antes, que lamentablemente no tienen ningún tipo de... no van a tener producción, prácticamente su producción va a ser cero y bueno, pues hay que esperar otro año y esto es muy gravoso y es muy costoso. Bueno, en las plantaciones de albaricoque se produjo una circunstancia excepcional que fue que llovió en plena floración y eso lo que ha hecho es que las plantaciones de albaricoque no hayan polinizado correctamente y la cosecha se haya quedado muy corta. De forma que la polinización ha sido muy mala y estamos hablando de una merma de cosecha en torno posiblemente a un 70%. Esto es una circunstancia que se da habitualmente, por desgracia, que es que la cosecha de albaricoque es muy difícil que se encuentre entera. Es muy difícil porque siempre tenemos alguna circunstancia que produce una merma importante de cosecha. Entonces la verdad es que los agricultores pues están bastante cansados ya de que las plantaciones de albaricoque pues no den el potencial productivo que deberían de dar. El campo, yo oí al otro día decir a un técnico que bueno, que los libros dicen, y es cierto, que tenemos que basarnos en los libros, pero la agricultura es el día a día, ¿no? Y cada constante que se mueve en función de la climatología y tal, pues te cambia los resultados, bueno, pero en cuestión de segundos, ¿no? Es cierto que este año se han dado muchos condicionantes, como hemos tenido lluvias torrenciales, hemos tenido heladas, hemos tenido principalmente, vamos, yo diría que un poco está basado en eso, ¿no? Las lluvias persistentes que ha habido y luego pues las heladas, y al final lo que parecía que no iba a tener los resultados tan negativos como tenemos, pues ahora los estamos viendo aquí en el campo. Hay frutales que no tienen prácticamente ni un albaricoque. También va a llevar con las consecuencias de toda la mano de obra y todo el empleo que se va a perder, tanto ahora ya pues en tratamientos, en recolección, en trabajo luego en la cooperativa, en fin, hay una serie de índices que van a ser unas variables que van a influir mucho en lo que va a ser los ingresos de la población. Las alternativas sería, sobre todo, que por parte de la Administración se planteara una reconversión varietal de forma que fuéramos o bien a variedades de albaricoque más productivas que den menos problemas, o bien a otro tipo de frutales que están dando menos problemas, como puede ser el tipo melocotón, paraguayo, nectarina, etc. El seguro de frutales recoge todas las especies frutales, la misma línea de seguro, que es la línea 300, es un seguro de rendimientos para cubrir los daños por falta de cuajado y helada. Entonces son seguros que en el caso del albaricoque, como te cogen la serie histórica de la parcela, te dejan asegurar muy pocos kilos por hectárea, de tal forma que el agricultor prácticamente ese seguro ya no lo hace. No lo hace porque no le es viable, no le interesa. Únicamente asegura, ahora sí, que es ya un rendimiento libre para el pedrisco, la cosecha que le queda para el pedrisco. La solución, yo creo, y así lo vengo denunciando de alguna manera, que primero debíamos de tener reuniones en el sector, apoyado por todas las agrupaciones agrarias que tenemos, UPA, ASAJA, etcétera, pues deberíamos de tener reuniones en el sector y ver un poco la situación, ¿no? Ahora mismo prácticamente el tema del seguro, que es lo que en teoría es el techo que cubre a los agricultores, pues prácticamente no nos sirve, o nos sirve en pequeños casos o en casos muy contados. Estamos todavía terminando de valorar la cosecha que realmente tenemos. El siniestro no hay por qué darlo con mucha prisa, entonces estamos esperando realmente valorar al 100% la cosecha que tenemos y entonces ya daremos parte de las parcelas que realmente tengan un siniestro considerable, que por desgracia son casi todas o todas. Esa parcela el agricultor va a tener un año, por desgracia, un año de 24 meses, no de 12, porque va a tardar 2 años en tener cosecha. Efectivamente no tiene ninguna posibilidad de
de hacer rentable este año esa parcela. A partir de ahí también pues hay que un poco ver las condicionantes a la hora de las peritaciones, ¿no? Siempre estamos un poco con el tema de los peritos. Los peritos pues la mayoría de las veces traen instrucciones de Agroseguro, que son quien les paga y son a quien tienen que rendir en definitiva cuentas, y bueno, pues siempre, ya digo, es muy difícil conocer exactamente cómo se ha dado, esas situaciones que se han dado, porque vuelvo a ser reiterativo, aquí en 20 días pues se ha transformado todo, de lo que parecía una cosecha bastante buena, bastante aceptable, que estaba en torno al 70%, a lo mejor de una producción potencial de un 100%, pues ahora mismo, como decía antes, estamos en un 30%. Entonces, todas estas causas, todos estos fenómenos que se han dado, en qué situación quedan de cara a la peritación del seguro. Y hay que tenerlas en cuenta si queremos que nuestros seguros sirvan para algo, porque si no, pues al final acabará porque nadie hará seguro y acabaremos con que el agricultor se queda totalmente desprotegido. Vamos a ver, el albaricoque ha sido, la afección por falta de cuajado ha sido muy dispar en función de las variedades. Entonces, por ejemplo, la variedad Arker sí hay parcelas que tienen una cosecha, digamos, normal. Luego hay parcelas, dependiendo de la época de floración, hay parcelas que se han quedado con más cosecha o menos cosecha. En el caso del Búlida, la cosecha es muy corta en todas las parcelas, porque fue en plena floración cuando las circunstancias meteorológicas adversas se produjeron, entonces ha afectado mucho más a la variedad Búlida. La solución del cultivo del albaricoque en la zona de Llín es acometer una reconversión varietal importante, de tal forma que vayamos a variedades mucho más productivas y desde aquí reivindicamos la colaboración de la Administración, de forma que esa reconversión sea apoyada por la Administración, porque una reconversión varietal en frutales es muy cara porque es muy caro el coste de establecer la plantación y luego hay que contar que 4 o 5 años estamos sin producción hasta que empezamos a producir, cosa que claro, que es una travesía del desierto hasta que empezamos a conseguir ingresos de esa parcela. Hay agricultores que no van a tener ese 30%, porque estamos hablando de medias, pero hay agricultores que a lo mejor tienen el 40%, el 50% de cosecha, porque tendrán otras variedades, están en otras zonas, o lo que sea, pero hay agricultores que no van a tener, o sea, la producción va a ser cero, y esos agricultores pues tienen que seguir cultivando y tienen que pagar los gastos que también se han hecho hasta el día de hoy, con lo cual la viabilidad ahora mismo está difícil, está complicada. Las circunstancias del cultivo del albaricoque, estamos viendo que en la zona hace 20, 30 años era cultivo mayoritario con diferencia y ahora estamos viendo que está llegando a ser un cultivo poco menos que marginal. El melocotón le está ganando terreno al albaricoque y el albaricoque se está quedando un cultivo que ya es en extensión menos importante que el melocotón y sobre todo en producción, porque el melocotón es un frutal que te garantiza mucho más tener la cosecha que el albaricoque. La gente está reconvirtiendo al albaricoque por melocotón. El problema es que lo está haciendo sin una ayuda estatal o sin una ayuda de la comunidad autónoma, de forma que muchos agricultores al final tienen que abandonar la parcela porque no pueden acometer, por un lado, quedarse sin cosecha y por otro lado, acometer una inversión en hacer una nueva plantación y además no tener producción en varios años. O sea, que se están abandonando los parcelas. Sí, hay parcelas que se están abandonando. Hay parcelas que se están abandonando, se están dejando perder los albaricoques y se están quedando abandonadas, paradas, sin poder el agricultor acometer la inversión de hacer una nueva plantación.
problema es que venimos con el albaricoque con una serie de años sucesivos que prácticamente nos hemos encontrado en los últimos 10 años con 2 cosechas buenas. El resto, los 8 años restantes, han sido malas cosechas. Además, se nos acentúa el problema cuando tenemos una cosecha buena y entonces, por circunstancias, a la hora de la recolección, nos viene una lluvia o nos viene cualquier incidencia meteorológica que nos estropea la fruta además. Y tenemos que destinar esa fruta a un mercado barato, un mercado de frutas de industria, de frutas de segunda, que no las pagan como deberían de pagarlas. Lógicamente, cuando se nos presenta una cosecha entera, que por desgracia es lo menos habitual, pues las fábricas tiran el precio hacia abajo, de forma que tampoco es un cultivo rentable aunque tengamos cosecha, puesto que los precios que se pagan cuando tenemos la cosecha son muy bajos. Estamos hablando de una producción muy mínima que para mantener el sector pues va a ser bastante gravoso, y luego traduciendo esto a la cooperativa, lo que es el funcionamiento de la cooperativa, el sostenimiento de la cooperativa y demás, pues va a ser todavía muy importante. Sí, en las variedades que tenemos, la variedad común de siempre de la zona es la variedad búlida, es una variedad con destino prioritario a industria, y al final el agricultor está en manos de las fábricas, de las distintas fábricas que trabajan en el albaricoque, de forma que estamos en sus manos para conseguir la rentabilidad de la parcela. Así es como está la situación en nuestros campos con respecto al albaricoque. Vamos ahora con otras noticias de interés. Les hablamos de los presupuestos autonómicos, y es que estos continúan en el aire tras la desaprobación de Podemos y la falta de apoyo del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha. Unos presupuestos que cuentan con 30 millones de euros para la incorporación de jóvenes al sector agrario y ganadero. Quiero recordar expresamente también que los presupuestos nos aprobaron no solamente porque el Grupo Parlamentario Podemos no los aprobó, sino también porque el Grupo Parlamentario Popular no los apoyó. Y en esto en concreto, en lo de los jóvenes agricultores, que el Grupo Parlamentario Popular nos viene reclamando que hagamos frente a todas las solicitudes, que apoyemos a todos los jóvenes, cuando este ha sido el Gobierno que ha puesto 30 millones de euros más para los jóvenes. Creo que también aquí el Partido Popular de alguna manera se retrata respecto a los agricultores y ganaderos, respecto al campo. Un techo económico es necesario para la nueva PAC, según palabras del consejero de Agricultura en Castilla-La Mancha. Martínez Arroyo ha afirmado que la propuesta del Gobierno regional pasa porque exista un reparto justo y no como el que ahora existe, tras la anterior reforma, cuyos fondos económicos van a parar a grandes fortunas y muy pocos agricultores. Desde luego, desde la perspectiva del Gobierno de Castilla-La Mancha, hubiera sido interesante que se aplicara ese techo. Creo que es una cuestión de justicia social y hay que intentar que pues no se acaparen los fondos públicos en pocas manos. Para eso es necesario que haya un techo por explotación. Nosotros, de cara a la futura PAC, evidentemente, en lo que tiene que ver con las ayudas del primer pilar, de lo que ahora conocemos como el primer pilar de la PAC, entendemos que debe haber un techo. Eso es lo que vamos a defender desde Castilla-La Mancha. Esa va a ser parte de la propuesta de Castilla-La Mancha. El vicepresidente de la Comisión Europea asistirá el próximo mes de mayo a la jornada en la que se debatirá sobre el futuro de la nueva PAC. Pues vamos a tener la oportunidad de que nos la cuente en Castilla-La Mancha el vicepresidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Pablo de Castro, que va a asistir a una jornada en el próximo mes de mayo en la región, jornada en la que vamos a debatir sobre el futuro de la PAC a partir del año 2020. Para ese futuro a partir del año 2020 nos interesa mucho saber qué va a suceder ahora en esta reforma intermedia y cuál es la posición del Parlamento, porque el Parlamento volverá a tener mucho que decir en esa reforma futura de esta política.
Os animo a que esta noche veáis Abriendo Campos, si queréis conocer la estructura y un poco lo que hacemos a nivel de tramitación de expedientes en la Oficina Comarcal Agraria de Illín. Vamos a hacer una breve pausa para la publicidad y enseguida regresamos con más Abriendo Campos. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Caja Rural de Castilla-La Mancha, Campos de Illín, Excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.